Historias que vale la pena contar. Sigue su recorrido por las tierras norte santandereanas, llevando justamente hasta sus hogares esas historias de personas que con su trayectoria han servido a nuestros municipios, a nuestras comunidades. Hoy nos dirigimos al municipio de El Zulia para llevar la historia de doña Josefa, la telefonista de Telecom. Acompáñenme. Nacida en el año 1952, Josefa Gladys Carvajal Sandoval es testigo fehaciente de la evolución que ha tenido el campo de la comunicación, pues ostenta el título de ser una de las pocas telefonistas vivas que aún quedan de la desaparecida empresa de telecomunicaciones Telecom. Trabajó 28 años conectando los municipios donde vivió con el mundo exterior, a través de las herramientas que dieron paso a lo que hoy normalizamos como tecnologías de la comunicación y la información. Nació en el municipio de Santiago, en una vereda llamada Los Naranjos, criada en una familia católica, hija de Eloy Carvajal y Carmen Sandoval. Esta mujer, madre de 5 hijos, empezó a escribir su historia sin imaginar que haría parte de una de las profesiones hoy desaparecidas por el desarrollo tecnológico. Hoy nos recibe en su casa para que escuchemos esa historia que vale la pena contar. Doña Josefa, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Estamos en Historias que vale la pena contar y justamente digámosle a nuestros televidentes quién es Josefa. Bueno, pues primero que todo quiero también darle las gracias a ustedes por estar acá en mi hogar. Soy de la vereda de Los Naranjos, que pertenece al municipio de Santiago. Allí pasé la mayoría de mi infancia porque mi madre murió cuando yo tenía 11 años. Ahí, bueno, somos 5 hermanos. Mi padre quedó ahí con nosotros, siempre al lado de nosotros. Más que todo yo me crié al lado de él porque el resto de mis hermanos se fueron a estudiar, mis 2 hermanas. Los 2 hermanos trabajaban en las fincas. Y mi papá, él se llamaba Eloy Carvajal Fuentes. Él quedamos los 2 solos. Ya después me trajo a estudiar a Gramalote, al colegio de Belemitas. De ahí me trajo, estudié hasta primero de bachillerato. En ese entonces se llamaba no sexto, sino primero de bachillerato. Me trajo acá a Cúcuta. Estudié en el Colegio Femenino Departamental de Bachillerato. Ahí terminé en el 1975. Bueno, ahí luego me fui para Santiago. Allá me empecé a trabajar en Telecom de Santiago. Luego me conocí con mi esposo. Él se llama Luis Eduardo Ramírez Ramírez. Bueno, de esa unión hubo 5 hijos. Es que justamente a doña Josefa la conocen en el municipio de El Zulia y en el municipio de Santiago como Josefa la de Telecom o Josefa la telefonista. Cuéntenos un poco cómo es ese tema de Telecom para nuestras nuevas generaciones. Era la empresa de telecomunicaciones que existía antes en Colombia, antes de que existieran todos los celulares. Cuéntenos un poquito de ese tema, cómo es el tema de Telecom y algo muy importante. Doña Josefa es quien trae de la empresa de Telecom al municipio del Zulia. Hablemos un poco de esa faceta. Bueno, pues cuando yo llegué a Santiago, al municipio de Santiago, uno trabajaba, eso se llamaba un conmutador.
Eso era como un aparatico, un aparato grande de madera. Tenía huequitos, entonces eso tenía unos cables y en las puntas de los cables tenían, bueno, unos switches, bueno, donde uno introducía ese cable en unos huequitos y ahí le daba uno que se llamaba línea física, le daba uno la línea, se llamaba línea física. Cuando ese botoncito salía de ahí de ese huequito, uno alaba el cordón, introducía ahí a uno, le decían a uno, márqueme una llamada, digamos, a Cúcuta, que 578, bueno, tal. Entonces uno le marcaba, era por el teléfono que estaba aquí en el aparato ese de madera, era de disco. Entonces uno le marcaba, cuando ya le contestaban a uno en la otra parte, buenos días, de ahora Telecom de Santiago, un momentico le van a hablar. Entonces uno introducía esa palanquita y ya le colocaba, entablaban la conversa. Eso mismo era en el Zulia, fue en el Zulia. También tenía ese aparato, se llamaba conmutador. Era lo mismo. Ahí entonces yo ya le daba línea a San Cayetano, que era el municipio más cerca ahí al Zulia. Entonces la señora, inclusive muy apreciada por la familia y fuimos compañeras inseparables y ella, nos queríamos mucho. Ella era como si fuera mi hermana. Se llamaba Rosa Tilcia Escalante. Entonces yo le daba ella me marcaba con una diga usted, como una maquinita de moler. Eso era una cosita pequeñita y entonces eso salía, ese botoncito. Entonces yo introducía otra vez ese botón, ese cordón ahí. Y bueno, aló, ¿qué necesita, Tilcia? Que marque una llamada, a Cúcuta, Bogotá. Yo le marcaba la llamada ya. Un momentico le van a hablar. Así era como uno le daba las comunicaciones allá al municipio de San Cayetano. Se llamaba línea física. También ahí existía lo que era el telegrama. El telegrama a uno lo transmitían por teléfono. Uno se colocaba una diadema, entonces ahí la persona que estaba, en Cúcuta, que era donde le transmitían a uno los telegramas, si uno sabía escribir a máquina, lo hacía. Yo como estudié en Belemitas, en Gramalote, y allá nos daban la materia de mecanografía, y yo tomaba los telegramas a máquina de escribir. Entonces ellos me dictaban que que fulano de tal, que para el señor María Teresa Blanco, la dirección tal, para informarle, un ejemplo, a veces uno recibía buenas noticias, pero a veces también unas noticias pues no muy buenas, y de todas maneras uno las recibía, que fulano de tal, que se murió su tío, que se murió fulano de tal, que se murió, ya abajo, entonces eso eran corticas, 3 palabras y ya abajo el nombre, Teresa Pérez. Uno doblaba ese papelito y lo empacaba en un sobrecito que tenía el membrete de Telecom y eso arrumaba uno bastante, que eso llegaban bastante. Luego, si no había quien lo repartiera, uno mismo tenía que, si era muy urgente, cerrar uno la oficina y córrale a entregar el telegrama, porque si no, se perjudicaba uno. Y entonces sobre eso se trataba lo de los telegramas. Estando yo trabajando en el municipio del Zulia, fue cuando llegaron los teléfonos, porque no habían teléfonos, sino eran teléfonos por línea física, pero ya el teléfono automático eran de discos o de tecla. Primero fue el de disco, luego el de tecla. Cuando había solamente un solo teléfono en el municipio, ahí uno recibía todas las noticias buenas, noticias malas, a la hora que necesitara la gente. Uno tenía que levantarse, que a la 1, que a las 2, 3 de la mañana, mire doña Josefa o Josefa, que
se murió fulano de tal, que un accidente o algo, párese y váyase para la oficina a hacer esa llamada porque era una obligación, ese era el deber de uno. En tiempo de elecciones, a uno le tocaba desde las 7 de la mañana y para transmitir todos los datos de la registraduría y hasta la hora que se pasara el último dato. Así fuera que uno amaneciera, a mí me tocaba a veces amanecer, ahí amanecía uno para pasar, porque el registrador me pasaba los datos a mí, yo era la que pasaba los datos a la registraduría. Fui testigo de muchas noticias pues no muy alentadoras para el municipio, también para las partes de afuera, como fue cuando el accidente del avión, Cerro del Espardillo. Cuando yo estaba ahí, eso fue ese accidente, eso fue fatal, eso, uy no, eso fue muy, muy bravo, ese accidente. Me entrevistó el señor Yamil Amad y por cierto me felicitaron del Telecom, allá de la oficina principal en Cúcuta, porque pues me desenvolví bien ahí cuando me entrevistaron. Al ser el único medio de comunicación en el municipio, un solo teléfono para todo el municipio, un solo teléfono. Si se llamaba y la persona no estaba ahí, tocaba decirle que esperara para ir a avisarle a la persona que estaban llamando que viniera al lugar porque tenía una llamada o que la volvían a llamar en pocos minutos. Lógico, al ser ese único medio de comunicación, tenía usted de primera mano, era la mujer más informada del municipio, tanto en las cosas positivas como negativas. De igual manera, sin quererlo, se escuchaban algunas comunicaciones o algunas conversaciones porque era lo más normal, porque se estaba ahí. Y seguramente muchísimas anécdotas. Sí. Así algunas anécdotas que diga usted, mire, me hizo reír, me pasó esto, pasé una chante, pasé una pena, me agradó. ¿Qué anécdotas podemos contar acá a nuestros televidentes hoy? Bueno, pues como ha pasado tantos años y uno siempre que de algo que yo recuerdo, llegó un señor, me reservo el nombre, un señor muy apreciado en el municipio del Zulia, la señora de él, y me preguntó, mire que fulano de tal, que él vino a hacer una llamada acá, que usted por qué no me da el número, que esto, que... Le dije yo a ella, mire, a mí pídame cualquier otro favor que si yo puedo se lo hago, pero eso yo no se lo voy a hacer, porque yo tengo que ser como el padre y como el sacerdote en la confesión. Yo, si de pronto me tocó escuchar o me di cuenta de algo, pero a mí no. También que recuerde, bueno, una vez secuestraron a un señor y también, claro, la familia angustiada, ay, mire, doña Josefa, que me diga que esto, que no sé qué más, que de aquí llamaron, con el dolor del alma. Y yo decía, usted también es mamá, sí, pero no puedo, si me traen, porque era lo primero que a uno le decían allá en Telecom, si a usted le llevan una orden de un juzgado o una orden de acá de la principal de información, de resto no. Pasó lo mismo, no, que mire, no puedo, si me traen una orden de un juez o de allá de la oficina principal, sí, están ahí los talonarios donde están las llamadas. Bueno, con el dolor del alma me tocó eso, que me recuerde de eso. De esa entonces. Sí. Estamos con doña Josefa Carvajal, historias que vale la pena contar. Ya regresamos.